Seguimos entonces nosotros con esta serie de estudios sobre el Día del Señor, Día de Reposo. Hoy nos toca Día de Reposo y su continuación en el Nuevo Testamento, parte 3. La hemos dividido en tres partes, lo que respecta al Día de Reposo en el Nuevo Testamento. Bien. Uno de los retos más grandes que enfrentó la iglesia al principio fue entender cómo debían relacionarse los cristianos con la religión donde venían, especialmente, si podemos decir, el judaísmo. A nosotros hoy nos cuesta comprender lo difícil que fue esta transición allí. Cuando leemos las cartas nosotros del Nuevo Testamento, vemos que los apóstoles tuvieron que tratar este tema, pero muchas veces. La iglesia comenzó en Jerusalén, entre judíos que creían que Jesús era el cumplimiento de todas las promesas del antiguo pacto. Para ellos Cristo era el centro de todo. Los profetas hablaban de Él y los sacrificios y todas las ceremonias apuntaban hacia Él. Entonces, surgieron muchas preguntas allí. Y una era, ¿debían los cristianos seguir practicando cosas como, por ejemplo, la circuncisión? ¿Debían continuar ellos celebrando fiestas como la Pascua, por ejemplo, los panes sin levadura y la fiesta de los tabernáculos? ¿Tenían que seguir todas esas leyes alimenticias del Antiguo Testamento? Es la pregunta. Y por supuesto que otro tema muy importante fue el día de reposo allí, fundamental, porque durante siglos el pueblo de Israel guardó el día sábado como un día especial, según el cuarto mandamiento de la ley. Pero desde el inicio los cristianos comenzaron a reunirse el primer día de la semana para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como hemos visto en toda la serie y los argumentos que hemos dado. Ahora bien, la pregunta, ¿existe alguna relación entre ese día del Señor y el día de reposo establecido en el cuarto mandamiento del Decálogo? Bueno, esa es la pregunta que nosotros hemos tratado de responder en las últimas semanas. Y en la mañana de hoy, siguiendo con esta continuación del día de reposo en el nuevo pacto, quiero que veamos tres textos conflictivos concernientes al día de reposo. O sea, antes de considerar algunos pasajes que parecen difíciles, ¿verdad?, de interpretar sobre el tema del día de reposo, debemos recordar algo muy importante. El día de reposo no es una idea de los hombres, sino un mandato de Dios, como hemos visto en esta serie, desde la creación, reafirmado en los 10 mandamientos, en el Decálogo, en su ley moral. No fue dado como una carga tampoco, sino como un regalo para el bien del hombre, del ser humano. Por eso cualquier texto que nosotros estudiemos, ¿verdad?, no puede interpretarse como que si Dios estuviese contradiciendo su propia ley moral, sino que debemos entenderlo nosotros entonces correctamente a la luz de toda la Escritura. Ahora bien, repito, hay algunos textos del Nuevo Testamento que parecen contradecir la tesis que nosotros hemos estado tratando de probar en toda esta serie de estudios sobre el día de reposo. Se trata básicamente de tres pasajes. Primero, Gálatas 4:10 al 11, Romanos 14:5 al 6 y Colosenses capítulo 2 de los versículos 16 al 17. Pero, como el pasaje de Colosenses es el único de estos tres que menciona explícitamente días de reposo, vamos a comenzar por ese texto como punto de partida. Entonces vamos a ubicarnos en Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17.
Pero antes, si vemos el contexto de este pasaje, vemos que algunos falsos maestros, ¿verdad?, estaban como convenciendo a ciertos creyentes que la obra redentora de Cristo era insuficiente para salvar y santificar. Esos falsos maestros. Si estos cristianos querían avanzar, ¿verdad?, en su vida espiritual, decían estos maestros, ellos debían observar algunas de las leyes ceremoniales contenidas en la ley mosaica. Debían abstenerse de ciertas comidas, ciertas bebidas, y es para combatir esta falsa doctrina que Pablo escribe la carta que establece la superioridad de Cristo, no solamente para salvar, sino también para santificar. Vamos a ver Colosenses 1:2-6 para que vean esta realidad. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Dice: arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Hermanos, en otras palabras, el secreto de la vida cristiana consiste en cultivar una relación cada vez más profunda con nuestro Señor Jesucristo y una comprensión también cada vez más profunda de lo que Él hizo a favor nuestro en la cruz del Calvario. Por eso que Pablo dice: andad en Él, arraigados y cimentados en Él, y dice: con acción de gracia. ¿Por qué Pablo menciona allí la gratitud? Claro, porque cuando nosotros entendemos lo que el Señor Jesucristo hizo a favor nuestro, muriendo en la cruz del Calvario, en nuestro lugar, y eso a nosotros tiene que movernos en acción de gracia delante de Dios. Es en ese contexto entonces que Pablo advierte a estos hermanos, a estos creyentes, que no se dejen llevar por aquellos que querían obligarlos a abstenerse de ciertos alimentos, a guardar ciertos días, fiestas, ceremonias de la ley mosaica. Entonces vamos a nuestro pasaje, Colosenses 2:16-17, dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os juzgue del día de reposo, y eso les hacía orgullo a ellos. Pero miren esto, el apóstol Pablo dice que nadie debe juzgar a los creyentes por lo que comen o beben, ni por celebrar ciertos días especiales como fiestas, lunas nuevas o días de reposo. Cuando Pablo menciona estas tres cosas, o sea, fiestas, lunas nuevas y días de reposo, él está hablando de prácticas del pueblo judío en el Antiguo Testamento. Esas prácticas aparecen varias veces en la Biblia. Y algo muy importante es que días de reposo, como dice allí, no se refiere solamente al sábado, o sea, que conocemos nosotros, al que fue ayer, ¿no? En el idioma original, la palabra reposo está en plural, que significa sabat, lo que significa que incluye todos los días especiales de descanso que los judíos guardaban, todos, está en plural. Por ejemplo, en las fiestas judías habían días, por ejemplo, específicos donde el pueblo debía descansar, como si fuese un sábado. Aunque no cayera sábado, como si fuese sábado. Podía ser cualquier día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, etcétera. Pero igual se consideraba un día de reposo. Por ejemplo, os iba a poner el ejemplo. Levítico 23:24, dice el Señor: habla a los hijos de Israel. En el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo. Dios le dice al pueblo de Israel:
que el primer día, ¿verdad?, del mes séptimo, debían guardar un día de reposo. Ahora pensemos en algo. Se nos viene a la mente los cumpleaños. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre cumplo obviamente el 2 de agosto, una fecha fija. Pero en el 2025, ya saben ya la fecha, ¿no?, de mi cumpleaños. En el 2025 cayó día sábado. El día sábado. Pero este 2026 cae domingo. Así que ya saben ya. ¿Qué quiero decir con esto? Tu cumpleaños siempre es la misma fecha, pero no siempre cae el mismo día de la semana. Un año puede caer lunes, al siguiente martes, miércoles, así sucesivamente. De la misma manera pasaba con ese día especial de reposo que Dios mandó. Era una fecha fija, el primer día del mes séptimo, pero no caía siempre sábado. Podía ser cualquier día de la semana, pero igual debía guardarse como un día de descanso, de reposo. Ya entendimos ya este punto. Y John Owen señala algo interesante en su comentario a los hebreos. Él dice, y es que debido a la influencia de los judíos en el mundo pagano, muchos paganos solían referirse a sus días festivos y a sus fiestas solemnes como días de reposo. Él también afirma esto. De manera que lo que Pablo está diciendo aquí es que los cristianos no tenían entonces, o no están obligados a guardar todas esas fiestas y todos esos sabbat que los judíos observaban en el antiguo pacto. Pero una cosa es, por ejemplo, echar a un lado el conjunto de fiestas religiosas, leyes dietéticas, sí. Y otra cosa muy diferente es ir en contra de la ley moral de Dios. Muy diferente. Eso contradice entonces a Jeremías en el capítulo 31, cuando la promesa del nuevo pacto, que dice, voy a poner mi ley en tu corazón. Eso contradice, porque entonces no hay que cumplir nada de eso, no. Es por eso que Pablo más adelante ataca el ascetismo, ¿verdad? Esa práctica de querer ganarse el favor de Dios, cumpliendo ciertas leyes dietéticas y esto. Entonces ataca eso que estos falsos maestros promovían, pero al mismo tiempo Pablo refuerza la obligación que tienen los cristianos de conducirse de acuerdo a las leyes morales que Dios ha dado. ¿Cómo lo vemos nosotros? Miren este contraste. Colosenses 2:20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre? Cosas que todos se destruyen con el uso, dice. Pero ahora viene el contraste. Pablo en Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En otras palabras, y en resumen de este punto, Pablo está diciendo aquí, digan no a todas esas imposiciones legalistas que estos individuos quieren imponerles a ustedes, pero también digan no a todos los impulsos pecaminosos del corazón que son contrarios a la ley moral de Dios. No al legalismo, sí a la ley moral de Dios, es el resumen de esto. Y lo vamos a ver más claro con el siguiente pasaje. Ahora vamos a Romanos 14:5-6. Romanos 14. Ahora, la problemática de Romanos 14 es muy diferente a la que vimos de Colosenses 2. El problema de Colosenses 2, ¿qué fue? El legalismo. Pero el problema de Romanos 14 es el buen uso de la libertad cristiana. Es eso. Romanos 14 entonces dice, y voy a leerlo a partir del versículo 1 para que veamos el contexto. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, dice, come legumbre. El que come no menosprecia al que no come.
y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y aquí viene el pasaje. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Qué es un débil en la fe? Es el primer punto que quiero aclarar antes que veamos esto. Bueno, un débil en la fe no es un creyente con una fe débil. Ojo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Un débil en la fe no es alguien que tenga poca fe. Más bien, es un creyente que ama a Dios y quiere hacer lo correcto, pero todavía tiene dudas o temores en su conciencia. Por eso no se siente libre, ¿verdad? Esa es la libertad, no se siente libre de hacer algunas cosas que en realidad sí están permitidas, porque en su interior, o sea, en su conciencia, su interior, siente que podrían estar mal, esas cosas mal. En otras palabras, entonces, alguien que quiere agradar a Dios, pero su conciencia sensible no lo deja disfrutar completamente de su libertad como cristiano. Así que muchos de estos cristianos, como veíamos en la introducción, eran de trasfondo judío. Acuérdense que el evangelio empezó por allí. Y por tanto se sentían como atados a algunas de esas leyes dietéticas y ceremoniales contenidas en el Antiguo Testamento. Pero básicamente es la problemática, ¿verdad?, que Pablo está tratando aquí. Es fascinante cuando nosotros ver aquí la sabiduría de Pablo en este pasaje. Pablo sabía que los hermanos fuertes tenían razón. Los hermanos fuertes tenían razón. Ellos no debían someterse a todos esos escrúpulos de conciencia a los que los débiles se sometían. Pero, por otro lado, Pablo sabía también que la actitud de muchos de estos hermanos fuertes no era buena. No tenían buena actitud con respecto a esto. Eran duros. Ellos estaban menospreciando a los débiles y por otra parte, la actitud de muchos de los débiles tampoco era buena porque estaban juzgando sobre a los fuertes. ¿Cómo entonces podía Pablo, es la pregunta, ¿verdad?, viendo este conflicto, cómo podía Pablo instruir a los débiles sin alimentar al mismo tiempo el orgullo, ¿verdad?, y la mala actitud de los fuertes? En vez de decir directamente que los fuertes tenían razón, para no herir obviamente para no herir a los débiles, Pablo más bien lo que da por sentado al decir es que el débil es el que come legumbre. Y nosotros podemos entonces presuponer aquí que también es el débil el que hace diferencia entre los días de la semana. Ese es el argumento. Pero al mismo tiempo Pablo es sensible. ¿Por qué es sensible? Al hecho de que la iglesia estaba como en un momento de transición y que muchos de estos creyentes no habían alcanzado aún el entendimiento pleno de la libertad cristiana. Entonces, al principio la iglesia tuvo que ser tolerante y muy tolerante con estos hermanos judíos. Pero noten una vez más que se trata, repito, de cosas ceremoniales. No estamos hablando de la ley moral, cosas ceremoniales y no eran morales, no morales, sino ceremoniales. Entonces nosotros tenemos, y ojo con esto, nosotros tenemos libertad en lo que respecta, en lo que se respecta a la ley moral de Dios. Está hablando aquí de leyes dietéticas y está hablando de festividades religiosas. Y voy a probarlo citando dos textos en su contexto. Romanos 14:20, que dice,
No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Pablo está tratando aquí con cosas neutrales, pero no todo, lo que tiene que ver con la ley moral de Dios ya no es neutral. Ojo, o sea, Pablo no puede estar refiriéndose aquí a la ley moral de Dios por la sencilla razón de que 5 versículos antes de comenzar Romanos 14, y pendiente aquí, obviamente recuerden que la Biblia no vino dividida en capítulos y en versículos, se hizo luego para nuestra comodidad, pero unos pocos versículos antes de comenzar la discusión en Romanos 14, Pablo afianza la ley moral de Dios. ¿Qué dice Romanos 13:8? Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque dice: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cómo sé yo? Es la pregunta, que yo amo a Dios. ¿Cómo sé que yo amo a Dios? Porque trato de no violar contra Él, ¿verdad? Los mandamientos de la primera tabla. ¿Cómo sé que yo amo a otras personas, a mi prójimo? Porque no violo los mandamientos de la segunda tabla, contenidos en la ley moral. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en la segunda de Juan 6 dice el apóstol: este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Entonces, es por eso que Pablo dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, ¿cómo puede ser la pregunta? ¿Cómo puede ser que ahora, apenas unos versículos más adelante, con lo que hemos visto, Pablo eche por tierra uno de los mandamientos de esa ley? Sí, se refería a la ley moral. No, porque como vimos ahorita en el capítulo 13, está hablando de la ley moral más bien. Así que cuando hemos visto ya que esta ley es una unidad también, él no puede echar por tierra un mandamiento de la ley cuando la ley moral es una unidad. Hermano, el decálogo no son 10 leyes. El decálogo es una ley con 10, como dicen acápites o apartados, es eso. ¿Qué dice Santiago? Cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, ¿qué pasa? Exacto, se hace culpable de todos. Si alguno de sus acápites o apartados está vigente, mi hermano, por obligación, el resto también lo está. Aquí no hay discusión. Entonces, para ser más extremo, ¿no? Vamos a suponer por un momento que Pablo se está refiriendo en Romanos 14 al reposo semanal del cuarto mandamiento. Voy a poner un ejemplo. Y esto es lo que algunos creen. ¿Qué pasaría si eso fuese así? Que Pablo está hablando del cuarto mandamiento, del día de reposo. Entonces significaría que no hay ni día específico establecido por Dios, o sea, para adorarle. Todos los días serían iguales, entonces nadie podría decirle al otro que debe guardar un día en particular, ¿o no? Y si eso fuera cierto, tampoco habría razón para reunirse como iglesia cada semana, ni para hacerlo específicamente el domingo, y esto no tiene sentido que estemos aquí hoy, si fuese así. En resumen, el argumento es: si Romanos 14 hablara del día de reposo, del cuarto mandamiento, entonces no habría un día fijo ni una frecuencia definida para la adoración. Y ahora, esto sí, aparte del caos que esto crearía en las iglesias, porque ¿qué explicación nosotros tenemos para el hecho, hablando del hecho histórico,
para el hecho de que todos los cristianos de todas las épocas se han reunido una vez a la semana y el domingo. Y en la generalidad de los casos, repito, el domingo. Si no existe ningún día especial y todos son iguales, como dicen algunos. ¿Por qué Juan, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, entonces se refirió a un día de la semana como el día del Señor, como lo hemos visto? Así que la iglesia cristiana del primer siglo entendía perfectamente esto. Entonces, concluimos que Romanos 14 también no anula la ley moral de Dios y en especial el día de reposo. Bien, ahora el último texto es como todavía más claro. Gálatas, ahora 4, del 8 al 11. Gálatas 4, del 8 al 11. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, dice, servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. El argumento es de muchos. Aquí, ustedes vuelven otra vez y ahí meten el día de reposo, vuelven otra vez a sus activos rudimentos, vuelven otra vez y meten como que el día de reposo, que el domingo. ¿Por qué? Entonces aquí vamos a presentar los argumentos. ¿Cuál era la problemática aquí en Gálatas? Otra problemática obviamente diferente a la de Romanos 14. Estos Gálatas estaban recibiendo la enseñanza de que ellos debían cumplir la ley de Dios y además todas las leyes ceremoniales con respecto no solamente a días, sino a meses y años, como por ejemplo el año del jubileo, ¿verdad? Un año especial. Ellos debían guardar todo eso si querían ser justificados por Dios. Aquí entramos en el tema de la justificación. Así que, hermanos, el problema en la epístola a los Gálatas no era simplemente guardar días, sino volver al sistema religioso que buscaba la salvación por obras. Este es el punto aquí. Los falsos maestros estaban diciendo a los cristianos, si quieren ustedes ser aceptados por Dios, ¿qué tienen que hacer? Tienen que cumplir la ley de Moisés, circuncisión, fiesta, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Pablo dice, guardáis los días, no está condenando el uso correcto de un día, no, sino el uso incorrecto. Confiar en esas prácticas para ser justificados. Ese es el punto. ¿Qué días son esos? Cuando Pablo menciona días, meses, tiempos y años, está hablando del sistema ceremonial judío. Fiestas como la Pascua, Luna Nueva, que eran meses, fiestas anuales, años especiales como el que dijo ahorita, el jubileo. Todo esto formaba parte de la ley ceremonial y no de la ley moral. Aquí está el punto central entonces. La ley moral, que son como los 10 mandamientos, que reflejaban el carácter de Dios y es permanente. Pero la ley ceremonial que hacía apuntaba a Cristo y terminó cuando Él vino. Yo creo que si nosotros vamos en vía autopista y vemos un cartel que dice un restaurante a 1 kilómetro, yo no creo que nos vamos a quedar parados en la señal. La señal está apuntando a una realidad, que es el restaurante. Yo tengo que seguir las señales para llegar allá. Así tenía el propósito estas leyes ceremoniales, apuntaban a algo más grande que venía, que era Cristo. Pero muchas de las festividades que los judíos guardaban, repito, si eran ceremoniales. Entonces, ¿qué estaba haciendo mal la iglesia? Los Gálatas estaban regresando a las prácticas como si fueran necesarias para salvarse. Por eso Pablo se preocupa, no por el hecho de apartar un día para Dios, sino porque estaban confiando en obras externas en lugar de Cristo. Así que el problema aquí ya no era la libertad cristiana como vimos, sino el problema aquí es el evangelio por la justificación por la fe sola.
Gálatas 2:15 dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y termina el argumento: por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Oh Pablo, el argumento: nadie será salvo ni por guardar el sábado, ni por guardar el domingo tampoco. Mire, usted puede decir ahora: bueno, yo ahora en adelante voy a venir todos los domingos a la iglesia y guardar el día de reposo el domingo, exactamente como lo hacían los judíos en el Antiguo Testamento ellos. Usted puede hacer eso, pero si usted no confía por la fe en la obra redentora de Cristo y descansa únicamente en lo que Él hizo en la cruz del Calvario para salvar a pecadores, te vas a ir a la condenación con tu día de reposo. No, yo lo guardo todos los días. ¿Y Cristo? Eso es lo que Pablo está combatiendo aquí, es eso. Tú puedes hacer lo que sea, guardar, volver, pero Cristo es la esperanza. Le está diciendo: ustedes guardan todos esos días como que si eso lo fuera a salvar. Estoy parafraseando. Comenzaron por la fe, ahora van a terminar por las obras de la ley. Es interesante también que en 1 Corintios 16, 1, 2, Pablo le dice a la iglesia que cada primer día de la semana, el domingo, separen su ofrenda para Dios. De esto se entienden dos cosas allí: que los creyentes se reunían todas las semanas y que ese día especial de reunión era el primer día de la semana, domingo. Aunque algunos estaban confundidos, ¿verdad?, con las fiestas y días especiales, Pablo fue claro en enseñar una práctica ordenada para las iglesias. Por eso que Pablo, cuando da su argumento en Corinto, también lo hizo en las otras iglesias. En resumen, la idea es que Dios ha establecido un patrón, y lo hemos dicho en la serie: apartar un día cada 7 para descansar y dedicarlo a adorar a Dios, reuniéndose como iglesia y buscando comunión con Él. Así que el Nuevo Testamento, hermanos, muestra que la iglesia se reunía el primer día de la semana por la resurrección de Cristo y llamó a ese día Día del Señor, no como una carga, repito, sino como un día de adoración y gozo. En resumen, Pablo no está diciendo: no guarden ningún día. Está diciendo: no confíen en rituales para ser salvos. Es eso. No vuelvan a un sistema de sombras, a esas señales que ya se cumplió en Cristo. Por eso no elimina el principio moral. Repito, esto no elimina el principio moral de dedicar el día al Señor, sino que más bien lo que hace Pablo es liberar este día de las cargas y centrarlo en Cristo. Porque a veces uno cuando va el día del Señor, parece más bien un gozo, sino una carga. Y Cristo y Pablo está dando el argumento, liberándonos de la carga, y que más bien ese día es un día hecho para nosotros de gozo y privilegio. Amén. Lo liberaron de las cargas este día. Ahora es un gozo y venimos a su presencia. Así que, mis hermanos, los cristianos somos libres en Cristo. Esa es la verdadera libertad, que uno pueda obedecerle y adorarle libremente a Él. Somos libres en Cristo. Eso no significa que nosotros ahora podemos darnos el lujo de seleccionar mandamientos. Si obedezco este no. Nosotros fuimos libertados del pecado. ¿Y saben para qué? Entonces, para que ahora podamos libre y gozosamente andar en los caminos de la voluntad revelada de Dios en su palabra. Amén. Dice Richard Barcelos: la verdadera libertad cristiana no consiste en vivir sin ley, no, sino en vivir conforme a la ley de Dios con un corazón transformado. Cuando leo esta frase de Richard, el nuevo pacto: pondré esas leyes en sus corazones para que ustedes, pueblo mío, las obedezcan.
no solamente como un cargo de conciencia, como en Romanos 2, sino para que nosotros le obedezcamos. Bendito nuevo pacto. Palabras finales y aplicaciones. En resumen, ninguno de estos textos que vimos hoy demuestra o enseñan que en el Nuevo Testamento la ley moral de Dios fue anulada. Los creyentes no son salvos por guardar días o leyes, pero sí viven en obediencia por ser regenerados y pertenecer al nuevo pacto, y nos esforzamos, hermanos, por amor a Cristo. San Waldron dice: no guardamos el día del Señor para ser aceptados por Dios, no, sino porque ya hemos sido aceptados en Cristo. Por eso lo guardamos. El día de reposo no es una carga, sino un regalo de Dios en el nuevo pacto que se expresa en el día del Señor, domingo, centrado en la resurrección de Cristo. Vuelve a decir San Waldron, lo expresa así: el día del Señor no es una carga legalista, sino un regalo redentor para el pueblo de Dios. Cristo, hermanos, vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir, cumplió toda la ley de Dios, la ley no fue anulada, sino que Cristo la cumplió perfectamente. Murió en la cruz cargando nuestros pecados, resucitó para darnos vida nueva. Por eso el descanso verdadero no es un día, sino en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Escritura: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que, amados hermanos, no veamos el día del Señor, repito, como una obligación pesada, sino como un privilegio que fue dado al hombre. Usa ese día para adorar a Dios, reunirte en la iglesia, descansa física y espiritualmente. Recuerda que obedeces no para ser salvo, sino porque ya has sido salvo. Richard Barcelos dice: la ley moral de Dios sigue siendo la norma de vida para el creyente, no como un medio de salvación, sino como una expresión de gratitud. Evita dos extremos, hermanos, evita los extremos: legalismo, pensar que guardar el día te va a salvar, y por otro lado el libertinaje, ignorando el mandamiento. Vive en libertad, pero en una libertad que ama obedecer a Dios. Y amigo, puedes guardar días, amigo, asistir a la iglesia, hacer rituales, pero eso no te salva. Tu mayor necesidad no es cambiar hábitos externos, ¿no?, sino ser reconciliado con Dios. Esa es la urgencia. El problema no es la falta de religión, sino el pecado en tu corazón. Solo hay una solución, y es arrepentirte y venir a Cristo en fe y arrepentimiento. Es eso. Porque sin Cristo hay condenación y sufrimiento eterno, pero con Cristo hay perdón, vida, y entrarás en el reposo o descanso eterno en Él. Así que, hermano, el día de reposo apunta a algo más grande: el descanso que tenemos en Cristo. No somos salvos por guardar un día, pero los que han sido salvados desean honrar a Dios apartando un día para Él. Amén. Amén.